Saludos, mi nombre es Daisy Briceño. En esta oportunidad voy a presentarles información detallada acerca de la historia de vida, que es un método de la investigación cualitativa. Para ello, en las próximas láminas vamos a estudiar aspectos tanto teóricos como metodológicos. De antemano, muchísimas gracias por su atención. En esta primera parte de los aspectos teóricos, lo crucial, lo elemental, tiene que ver precisamente con nuestra realidad social. De ahí parte toda investigación cualitativa. En el caso de las historias de vida, los autores Taylor y Vaughan expresan que la realidad es construida socialmente mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación. Si queremos aplicar este método en la investigación cualitativa, entonces tenemos dos aspectos importantes. Las definiciones individuales de la vida que tengan cada una de las personas, también depende de nuestro objeto de estudio, por supuesto, y también depende de las definiciones colectivas de una determinada situación. Es decir, depende de lo que nosotros vamos a investigar. En segundo lugar, en la historia de vida como método se toma en consideración el significado afectivo que tienen las cosas, situaciones, experiencias y relaciones que afectan a las personas. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra realidad socioeducativa, entonces tenemos que ser más específicos o más centrados en estos significados afectivos en nuestro entorno socioeducativo, en nuestro contexto educativo. ¿Cuáles situaciones pudieran afectar o son importantes en el entorno educativo? Depende también de lo que yo voy a investigar. Esas experiencias tanto colectivas como individuales y esas relaciones que afectan a las personas. Todos estos elementos tienen que ver con aspectos cualitativos y todos estos elementos dependen de nuestra realidad social. Es decir, que para nosotros poder trabajar con una investigación cualitativa, con este método cualitativo, tendríamos que analizar e interpretar nuestra realidad socioeducativa. En el apartado anterior hice hincapié no solo en el análisis de nuestra propia realidad socioeducativa, sino además en la interpretación. Jones, al respecto, él explica que las historias de vida ofrecen un marco interpretativo. Es decir, en una historia de vida nosotros podemos interpretar. La misma lectura, por ejemplo, de una autobiografía te invita a interpretar lo que tú lees. Y es que fíjense que el sentido de la experiencia humana se revela a través de los relatos personales, que es, por ejemplo, cuando uno lee un texto autobiográfico, ese relato personal te invita a ti como lector e investigador a interpretar esa realidad. Aquí la prioridad son las explicaciones individuales. A diferencia de una investigación cuantitativa que se fijan mayormente en esas respuestas en categorías conceptuales predeterminadas. En la investigación cualitativa, lo importante y sobre todo en este método es la interpretación
los relatos personales y las explicaciones individuales. Todo esto, lo mencionado, tiene que ver precisamente con aspectos cualitativos. Otro elemento importante tiene que ver precisamente con el método de la historia de vida, pero más allá de eso, se entrelaza con el conocimiento de la vida de las personas. Por lo que si esta técnica es capaz de captar los procesos y formas como los individuos perciben el significado de su vida social, por ejemplo, si hacemos una autobiografía, también depende de la relevancia que tiene esta actividad, es posible corroborar el sentido que tiene la vida para ellas, como en una entrevista. Entonces, aquí lo primordial es el conocimiento de la vida de las personas. Como investigadores debemos captar esos procesos y formas como los individuos perciben el significado de su vida social. Fíjense, el aspecto individual, ¿no? Y personal. Entonces, podemos corroborar el sentido que tiene la vida para ellas. Un aspecto cualitativo. Eso quiere decir que nuestra realidad no solo se analiza, sino además se interpreta. Saravia expresa que a lo largo de la historia las diferentes culturas han generado una rica variedad de formas orales, escritas y audiovisuales de carácter biográfico, referidas a autobiografías, confesiones, epistolarios o cartas, diarios, memorias y biografías. El investigador, mediante una narrativa lineal e individual, utiliza grabaciones, escritos personales, visitas a escenarios diversos, fotografías, cartas, en las que incorpora las relaciones con los miembros del grupo y de su profesión, de su clase social. Estas son algunas técnicas o las técnicas más famosas que se utilizan en la investigación cualitativa, precisamente en este método, porque a través de ellas tú puedes recolectar la información concerniente a tu investigación. Todo depende de cuál sea nuestro paradigma, de cuál sea nuestro objeto de estudio. Lo importante es que a través de ellas podamos recolectar toda la información personal de la vida social de una persona y además, fíjense que en ellas también se incorporan las relaciones con los miembros del grupo, de su profesión, de su clase social. Y un aspecto importante también tiene que ver con una narrativa lineal e individual. Todo depende de lo que necesitamos investigar. Si para nosotros es importante hacer una entrevista, entonces podemos hacer grabaciones, podemos llevar un cuaderno de toma de notas y que en esa grabación de la entrevista pues haya una narrativa lineal e individual, como para captar todos los aspectos importantes de manera cronológica que tengan que ver con la vida de una persona. En mi desempeño laboral actual, yo soy la profesora de redacción y ortografía de segundo año y con ellos de estas técnicas que trabajamos en el apartado anterior. Yo he trabajado la autobiografía, el registro y la carta. Tengo varios ejemplos, pero este me encantó, me conmovió
y quise compartirlos con ustedes, porque fíjense que a pesar de que hemos revisado estos aspectos teóricos, se hace mucho hincapié en la parte afectiva. Y eso nos permite a nosotros pues cuestionarnos, porque ¿qué parte afectiva conozco de mis estudiantes? Y yo tomé este curso no solo para aprender esos aspectos teóricos de la importancia de la escritura, como pueden ser elaborar artículos periodísticos, ensayos, informes, sino que para mí la enseñanza de la escritura puede partir de los conocimientos previos. Nadie escribe de lo que no sabe. Y estas son actividades que mayormente trabajo en el primer lapso, para conocerlos, para que practiquen la escritura, para que tengan ejercicios primarios de la escritura académica. Esta es una carta informal. Ella le escribió esta carta a su padre porque en esa oportunidad yo les dije que seleccionaran a un familiar, a algún amigo, al cual le dedicarían la carta, se la tenían que escribir. Y esta parte teórica donde tenemos que detectar la vida personal, la afectividad de la persona, la vida social, se ve muy bien marcada o muy bien marcado en este ejercicio de escritura. Voy a leerlo a continuación. Querido progenitor señor Mesa, espero y nunca leas esta carta, no te lo tomes a mal, estoy utilizando este escrito para desahogarme. Como puedes notar, sigue sin ser mi persona favorita. Mi madre dice que debería hablarte más seguido y que eso me ayudará a mejorar, pues considera que será bueno para mi bienestar psicológico. Sin embargo, yo te perdoné hace mucho tiempo, mas eso no significa que quiera hablar contigo. Eres mi padre biológico, nada más. Se supone que los padres conocen y pasan tiempo con sus hijas e hijos, pero contigo es todo lo contrario. No obstante, ese no es el problema. El problema es que me mientes y me tratas como si fuera una niña de 2 años. Demuestras que no me conoces y tengo el presentimiento de que tampoco tienes muchas ganas de hacerlo. Para poder estar contigo como si fueras mi padre y yo tu hija, en una relación sana, necesito conocerte. Aunado a ello, es muy grave que ni siquiera vivamos en el mismo país y metafóricamente no vivimos en el mismo mundo. No me insistas más en querer hablar o convivir virtualmente conmigo. Solo empeoras la situación. En conclusión, no te odio ni te amo. Simplemente no tengo ningún sentimiento hacia ti, pero el tan solo hecho de insistir me genera incomodidad. Mi mamá dice que te estoy evitando, pero no lo hago. Solo que no quiero estar con un desconocido. Creo que por más que se lo diga, no termina de entender la situación. Se despide tu hija, Siki Siki. Entonces, fijémonos en estos elementos o en estos aspectos afectivos que se generan a partir de un texto personal, como lo puede ser una carta, ¿no? Sobre todo la carta informal, que es esta precisamente, la que es dedicada a las personas más allegadas o a las que conocemos. Para Ruiz hay 4 aspectos metodológicos importantes cuando trabajamos con el método de la historia de vida. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de captar la totalidad de una experiencia biográfica. Cuando nosotros trabajamos con la autobiografía,
necesitamos captar la totalidad de esa experiencia. Si estamos trabajando con una persona de edad avanzada, entonces para poder captar esa totalidad de experiencia de la vida de la persona, podemos captar la niñez, la adolescencia, el proceso de adultez, la parte profesional y el momento de la vejez. Es decir, es importante que captemos la totalidad de su vida social, de acuerdo con la edad de la persona, de lo que haya vivido. Lo importante es captar esa totalidad. Un segundo aspecto tiene que ver con el hecho de captar la ambigüedad y el cambio. Entonces hay que estar muy pendientes cuando surjan esos cambios bruscos en la vida social de los individuos. Entonces hay que captar esas posibles incertidumbres, esas posibles dudas, los cambios bruscos que se puedan generar en esa experiencia biográfica, en esa autobiografía. En tercer lugar, captar la visión subjetiva. Cuando nosotros trabajamos con el método de la historia de vida, es necesario que analicemos la forma en la que piensa el informante. ¿Cuál es su visión de mundo? ¿Cuál es su cosmovisión? ¿Cuál es su idea del mundo, de la vida? Y en cuarto lugar, es importante descubrir las claves de interpretación de fenómenos sociales. ¿Cómo se interpretan cada uno de esos fenómenos sociales? Para ello, necesitamos saber cuáles son esos procesos o los procesos del método historia de vida. Esto se va a tratar en la próxima lámina. Todo método de estudio tiene un proceso. Y la historia de vida, por ende, también lo tiene. En este caso voy a trabajar con las ideas de Hurtado y Toro. Estos autores exponen tres procesos fundamentales, tres procesos metodológicos fundamentales en la historia de vida. A continuación se les presentará cada uno de esos procesos. Para los autores Hurtado y Toro, el primer proceso tiene que ver con la selección del sujeto o los sujetos investigados. Hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver con este proceso. El primero, generalmente el investigador parte del interés por algún tema o asunto sobre el cual comienza a recopilar información. Entonces, aquí es primordial que el investigador se interese por algún tema o asunto. A partir de ahí, de ese interés, es que se comienza a recopilar esa información. Es decir, el interés es el punto de partida de toda investigación. 2. Tal actividad lo lleva a contactar con las personas que podrían poseer una muy rica e interesante información al respecto. Pueden ser varias personas, puede ser una persona, todo depende del objeto de estudio, del interés del investigador, depende de lo que se esté investigando. Pero sí necesitaríamos el contacto con una o varias personas para seguir poniendo en marcha ese trabajo investigativo, porque no solo se necesita o se amerita del interés, sino además del contacto con otras personas. Aquí hay un ejemplo bastante claro que creo que nos puede ejemplificar, nos puede situar mejor
para la interpretación de este proceso. Si nos interesa la labor de los inmigrantes en Venezuela o su proceso de integración en la sociedad venezolana, sin duda que hemos estado en contacto con inmigrantes y en cuanto comencemos a estudiarlos, encontraremos varios cuya experiencia será de tal riqueza que su relato nos aportará la información que buscamos, es decir, será relevante en la investigación. Entonces, si nos interesa alguno de esos temas de los inmigrantes en Venezuela o su proceso de integración en la sociedad venezolana, pues eso se debe a que seguramente hemos tenido contacto con esa realidad social, con esos inmigrantes, y por eso es que nos interesa. De ahí parte nuestro interés, del contacto y la interpretación de nuestra realidad. Y que el hecho de tener contactos con esas personas, que depende también de lo que nosotros vamos a investigar, pues necesitaríamos tener contacto, en este caso, en el caso del ejemplo, con esos inmigrantes. Necesitaríamos estudiarlos. Y para ello necesitaríamos de sus relatos, de relatos donde narren su experiencia. Y estos relatos son el punto fuerte de nuestro trabajo, porque a partir de ahí es que se van a generar las interpretaciones, se van a analizar los casos, se van a analizar esas narraciones que nos van a dar ese elemento clave de información que tiene que ver con la información relevante en la investigación. El segundo proceso, según Hurtado y Toro, tiene que ver con la realización de entrevistas. En esta parte, ellos dan 5 elementos claves. El primero de ellos es que una vez que el informante ha accedido a ser entrevistado, debemos ganarnos su confianza. Para ello seremos claros en cuanto a nuestros fines y los de nuestra investigación. El informante tiene que saber en qué va a consistir nuestra investigación para que haya un mejor clima comunicativo y de confianza. Luego se fijará de mutuo acuerdo el horario y el lugar para las entrevistas. Debe ser un sitio cómodo y que permita la privacidad y nos libre de la observación y posibles interrupciones por parte de terceros, porque pueden coartar la libre expresión del entrevistado. Entonces, aquí hay una parte de confidencialidad y de privacidad, además, porque si nos ponemos a revisar este segundo elemento, este segundo aspecto, tenemos que ubicar un sitio cómodo, donde haya privacidad, donde nos libre de la observación y de las interrupciones de terceros. Entonces, es mejor ubicar un sitio privado donde se pueda llevar a cabo esa entrevista. Además de la comodidad tanto para el informante como para el entrevistador. Un tercer aspecto tiene que ver con que las entrevistas deben grabarse, de ser posible no solo el sonido, sino también la imagen. Para ello es necesario contar con el permiso del entrevistado. Es importante que la videocámara o la grabadora se coloquen de tal modo que su presencia sea imperceptible para él, con el fin de que no se sienta intimidado por la presencia de estos aparatos. Entonces, para que la persona se sienta más en confianza, esos aparatos los podemos ubicar en un sitio donde no le pueda causar incomodidad a nuestro informante. Si se da la posibilidad de no solo grabar el sonido, sino también la imagen, pues sería lo más adecuado y pues hay más información con más detalles. Eso sí, siempre contando con el permiso del entrevistado. Entonces,
Esto de las entrevistas que deben grabarse se hace para no perder ningún detalle de la entrevista, que todo quede grabado, que todo quede archivado. Esa es nuestra prueba irrefutable de que sí se hizo la grabación y podemos tener acceso a ella cuando lo necesitemos. Y ya vamos a ver por qué la vamos a necesitar además, más adelante en el tercer proceso. El entrevistador debe llevar su cuaderno de campo en el cual hará sus anotaciones sobre lo que se observe, piense del ambiente, sucesos, gestos, acciones y otros aspectos de interés. Mientras, por ejemplo, el teléfono está grabando toda la entrevista, usted también puede percatarse del ambiente, de algunos sucesos, de gestos del informante, algunas preguntas, cuáles gestos hizo, cómo respondió, en qué entonación también, en qué entonación respondió algunas de las interrogantes, cuando explicó algún suceso, cuáles fueron sus gestos, sus entonaciones, sus acciones. Todos estos aspectos son de interés para el investigador. Y por último, se recomienda que la entrevista sea no estructurada para que sea flexible y dinámica. Se espera que sea no estructurada para que el informante dé información detallada, se sienta cómodo, la entrevista sea flexible y sea dinámica, sin ninguna estructura formal, sino que esto de la entrevista no estructurada permite que haya un clima comunicativo mejor, que sea flexible, que sea dinámica la entrevista. Además de que eso le da también seguridad al informante, se siente como con más libertad para expresar sus opiniones, sin tantas ataduras comunicativas o formales. El tercer proceso, por último, según Hurtado y Toro, tiene que ver con la transcripción y análisis de información. En estos instantes nos vamos a centrar en la transcripción. En primer lugar, se recomienda que la transcripción de las grabaciones se haga de inmediato, a la brevedad posible. Y una vez que se haga la transcripción, pues el investigador tiene que hacerla con la mayor exactitud y fidelidad. Eso implica, según Córdoba, que no se van a introducir modificaciones ni correcciones de carácter gramatical o sintáctico. Se va a transcribir tal cual como el informante expresó sus ideas, sin modificar nada. Es necesario que se destaquen las características del lugar donde se realiza la entrevista y detalles sobre la vida del entrevistado u otros aspectos importantes. Estos aspectos, estas informaciones, estos detalles permitirán que la información en la entrevista quede mejor contextualizada, pues quien lea el trabajo, por ejemplo, tiene que tener conocimiento sobre algunos detalles sobre la vida del entrevistado, donde se realizó la entrevista. Entonces, la transcripción de la entrevista quedará mejor contextualizada. El material se organizará y se clasificará por temas o de acuerdo a algún criterio que facilite su análisis. Una vez que tengamos la transcripción, pues el investigador o los investigadores deben organizarla y clasificarla por temas. Depende de lo que estemos investigando, depende de las preguntas que les formulamos, porque cada pregunta tiene una intencionalidad investigativa. Entonces, una vez que tengamos esa transcripción, procederemos a organizar
la información y a clasificarla por temas. Una vez que tengamos la entrevista transcrita, necesitamos hacer un análisis de la información. Hurtado y Toro citan a Córdoba porque precisamente Córdoba presenta la información de análisis que hacen Thompson y Chevalier. Hay dos posturas, entonces, en torno al análisis de la información. Vamos a revisar primero la de Thompson. Esta postura. 3 elementos importantes. Asegurar la consistencia interna de cada entrevista, es decir, hay que leer la entrevista y asegurarse de su comprensión. El investigador tiene que asegurarse de comprender la entrevista. 2. Revisar otras fuentes orales y escritas que ayuden a comprender el material. Necesitaríamos entonces de revisar otras fuentes orales y escritas para que como investigadores nos sintamos más seguros al momento de comprender el material de nuestra entrevista transcrita. 3. Situar la evidencia dentro de un contexto más amplio donde aparezcan relaciones sociales, los movimientos sociales y otros aspectos generales. Toda la información que esté transcrita tiene que ser asociada con esos elementos sociales. Relaciones sociales, movimientos sociales, porque precisamente la historia de vida está conectada con las relaciones sociales, la realidad social de nuestro entorno socioeducativo. Desde la postura de Chevalier hay 3 tipos de lecturas que son primordiales al momento de hacer un análisis de la entrevista transcrita. 1. Lectura factual. Consiste en la sucesión cronológica de los hechos, un tiempo largo y lento, el de la vida social, en el cual se inscribe la propia vida del autor, del narrador, perdón. Eso quiere decir que en nuestra entrevista tenemos que hacer un abordaje cronológico de la vida de nuestro informante, de nuestro narrador. Por eso es que en esta primera lectura se hace una sucesión cronológica de los hechos. 2. Lectura temática. Se consideran importantes los temas y aspectos más relevantes que aparecen en la vida del narrador, precisamente porque estos aspectos importantes, estos temas importantes, relevantes en la vida del narrador, tienen una conexión con la vida social de nuestro informante. Esos temas de los cuales trata, de los cuales narra nuestro informante, tienen que ver con su vida social. Por ello es que son tan relevantes en nuestro análisis. Esos temas son cruciales en la vida de nuestro informante, por lo tanto es importante para el investigador. Lectura simbólica. Permite captar cómo el sistema de normas y valores actúan en la vida social. Es importante comprender otros planos o dimensiones en donde se articula la vida individual, su experiencia vivida con respecto a la sociedad global. Una vez que hemos comprendido, hemos hecho la lectura factual, la lectura temática, esto de la lectura simbólica nos permite captar ese sistema de normas y cómo ese sistema de normas actúan en la vida social de nuestro informante. Necesitaríamos de la interpretación de la transcripción. Todo derivado todo deriva de esas normas sociales y cómo se perciben en la vida social de nuestro individuo, de nuestro informante.
Entre las conclusiones podemos destacar al menos 3. La historia de vida es un excelente medio para conocer las múltiples realidades que construyen las personas a través de sus narrativas. Autobiografías, registros diarios, cartas, entre otras construcciones narrativas. Y a través de ellas, pues podemos conocer las múltiples realidades de nuestros estudiantes a nivel afectivo, por supuesto. 2. En las historias de vida se requiere del investigador conocimientos y destrezas para manejar el tema de manera sensible, reflexiva y con una atención centrada en los narradores. En este aspecto, el eje central son los narradores y nosotros, como vamos a trabajar con otros individuos, con sujetos desde una forma afectiva, cualitativa, debemos tener conocimientos y destrezas para manejar estos temas de manera sensible y reflexiva y dándole primordialmente atención a nuestros informantes. Y 3, es una mirada más circular y sistémica de la dinámica de los problemas humanos en los procesos de ayuda. A través de estas producciones textuales, a través de las entrevistas, pues podemos dar una mirada más circular, más dinámica a esos problemas humanos. ¿Por qué? Porque se trabaja desde el punto de vista afectivo y reflexivo. Para la elaboración de este material, utilicé el artículo de Charrias, publicado en la revista Griot, llamado Historias de Vida, una metodología de investigación cualitativa. Y en segundo lugar, utilicé el texto de Hurtado y Toro, el cual tiene por título Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio. Muchísimas gracias por su atención.